Bien, papás, mamás, pues vamos a comenzar. Antes que nada, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal los fríos? Están buenos, ¿no? Bueno. Pues no sé si para intensificar justamente, adelante por favor, allá hay plumitas, allá hay hojas y adelante por favor, ¿vale? No sé si para intensificar el frío o para disiparlo, pues es justamente este tema, ¿no? Que no es un tema sencillo, no sé cómo les haya dado la convocatoria, no sé de qué se les haya hablado en sí acerca de la temática que íbamos a tratar el día de hoy. ¿Qué les comentaron? Me gustaría más o menos dar una idea. Solo un volante con esta misma información. Ok, ¿qué se les ocurre con el desarrollo del infante y su evolución socioafectiva? Su Conducta, ok, ¿qué más? comportamiento. Comportamiento, conducta, comportamiento, ¿qué más? Modales. ¿Cómo? Buenos modales. Modales, ok, bien, ¿qué más? La forma en que se relacionan con sus iguales, con sus superiores y con sus inferiores. Forma en la que se relaciona como en esta onda jerárquica, ¿no? Superiores, iguales, los pares, sí, claro que sí. Bien, pues vamos a andar ya un poquito más en el tema. Sí, efectivamente, parte de lo que están ustedes comentando, papás, mamás, tiene mucho que ver, ¿no? Sobre el cuidado de sí y ese decir acerca de la moral, ¿no? Qué buenos modales, qué buena conducta, que como aprovechamiento de lo que se tiene tanto en casa como en la escuela, como en la sociedad misma, ¿no? ¿Cómo se conduce una persona? No vamos a hablar ahorita de un infante como tal, ¿ajá? Vamos a hablar de una persona, ¿ajá? Pareciera que estos escenarios de la actitud, ¿qué determina que una persona tenga cierta reacción o acción o comportamiento ante cualquier tipo de actante como un factor, ya sea que sea un actante biológico, ya sea que sea un actante cultural o un actante racional, ¿no? Una idea en sí misma, ¿no? Todo esto determina una actitud. Los infantes, por supuesto, así como nosotros en algún momento y todavía que nos seguimos formando, estamos en formación constante, pues con los infantes también sucede así, ¿no? Solo que con ellos funciona de manera también diferente. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen la capacidad y la autonomía de como depositar este cuidado de sí hacia sí mismos. Todavía están ligados para esta etapa, ¿no? Todo el proceso de la primaria, parte de la secundaria, todavía alguno que otro, pues en la parte de la preparatoria, están como adhesionados, hipostasiados en algunos de los casos a los padres de familia, o a algunos otros formadores, ¿no? ¿De qué depende una actitud? ¿De qué depende que una persona, un infante, un adulto, tenga una cierta actitud? Depende de una formulación de ideas, ¿cierto? O sea, es como todo un cúmulo de ideas, un torrente de ideas, una cascada de idealismos puestos, depositados en el lenguaje. El lenguaje está ahí. Nosotros somos como un infante que nos arrojan a este río de lenguaje y pues así es como nos formamos, así es como nos educamos. Las palabras llegan, las ideas llegan, la formulación de cómo debe de ser va llegando de acuerdo a la intuición justamente del infante. Ahí se formula una idea. Hay tres formas de apropiarse de esta idea. La primera es por intuición. Bueno, estoy escuchando, no propiamente me están dando la idea a mí, pero yo escucho, yo miro, observo, veo, intuyo que las cosas son de tal o cual forma. ¿Ok? Es como una especie de apropiación de idea. Bien, genial. Hay otra forma, una segunda forma de que lleguen las ideas hacia la concepción, una estructura del pensamiento. Y la segunda es por imposición. Cuando efectivamente este río, simbólicamente, ¿no? este río de lenguaje, pues simplemente está ahí arrojado, pero es uno el que pone al infante ahí y le dice, ¿sabes qué? Esto se hace así. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo clarísimo, ¿no? Te quitas la gorra, por favor, porque vamos a comer. Punto y se acabó. Es una idea, es una formulación de idea.
Entonces uno preguntaría, bueno, el infante, en algunos casos se permite el cuestionamiento, se permite que la pregunta pueda llegar así como cuña a romper ese, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que quitar la gorra? Muchas veces desde el formador, y aquí depende mucho el tipo de actitud que se va a depositar en el infante más adelante, también en su relación social, en su relación afectiva y en su relación más adelante hacia la elección de pareja. Ajá. ¿Por qué? Porque esto es lo que lo constituyó. El chico o la chica pues se le está así poniendo en este vertiente de lenguaje, en este vertiente de actitudes, de formulaciones, y entonces ahí, justo en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que quitar la gorra? Porque así debe de ser. ¿Cómo que y por qué? ¡Cállate! ¡Insolente! ¡Insensato! ¡Oh, tranquilícense un buen! O sea, a ver, vamos a relajarnos un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este cuestionamiento? Lo que se rompe es la estructura de pensamiento y todo lo que determina una actitud, pero ya no en el infante, sino en el formador. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se está poniendo en duda? Tu saber. Y ese saber, ¿quién? Ahora sí que a saber, ¿de dónde llegó? ¿Cómo se puso ahí? Pues igual, o sea, generación tras generación, tras generación, tras generación. O sea, resulta que no se puede poner una gorra para comer. Pero si nos pusiéramos a investigar, tal vez el trasfondo de todo, tatarabuelo de este infante que hoy está preguntando un por qué, pues tenía un cabello hermoso y lo quería lucir. Y quería que todos le hicieran fanfarrias y lo ensalzaran y lo abrillantaran y lo adularan y lo enfalizaran. Pues sí, ¿no? Allá como en la época del feudalismo, ¿no? Tal vez nos podemos remontar en esa línea generacional hasta allá, pues claro, el pater familia, dueño de todos los que son consanguíneos y los que no lo son también. Y entonces, pues ahora sí, venga, las fanfarrias para el padre de familia, ¿no? Entonces, su cabello hermoso y toda la adulación y realmente ni siquiera un porqué. Pero como muchas veces no nos preguntamos o nos cuestionamos ese porqué, se deposita en el infante. Ajá. Esto por poner un ejemplo. Pregúntate tú, ¿cuáles son las formulaciones del pensamiento en cuanto a la forma de conducirse, en la forma de relacionarme yo con mi hijo, con mi hija? Son las en las que no estoy permitiendo que esta formulación de ideas fluctúen, ¿no? Sino que son perfectamente cerradas, herméticas, obtusas en algunos sentidos. Hay otra forma, ¿no? La primera es por intuición. Bueno, pues yo intuyo, yo estoy sentado en la mesa, veo que todos se quitan la gorra, el chavito, la chavita, pues, quito la gorra, no vaya a ser que pase algo, te quito la gorra, ok, perfecto. La segunda es que te lo impongan, La tercera es como por, sí, no es una intuición meramente, ¿no? Sino es por sugestión. Esta sugestión pudiera ser que no propiamente es que lo escuche, es que lo estoy viviendo, pero como desde una tercera parte. Por ejemplo, vamos a hablar de la relación socioafectiva. ¿Quién tiene hijas, por ejemplo? Aquí. Hijas. Ándale pues. Bueno, ahí les doy un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar un domingo, de estas comidas familiares que luego suelen darse, ¿no? Sobre todo en una cultura como la nuestra, que es propiamente muy apegada a las costumbres familiares, sobre todo en los domingos. Vamos a visitar a la abuela, vamos a visitar al abuelo. Imagínense este escenario. Estamos en la comida del domingo y de repente llegan las tías, llegan los tíos, llegan las primas y escuchas, ves, hay una relación con tus primos o con tus primas y entonces tú estás ahí, tú estás viendo, estás incluyendo, estás apropiándote de este escenario, espacio-tiempo, o sea, temporalidad, espacialidad para el infante, y entonces escuchas a tu tía que dice: ay no, esta chamaca no llegó a la casa.
Seguro anda de Sí. caminatas por reforma, por supuesto. Claro, ¿no? ¿Qué otra cosa se podría decir? ¿No? No propiamente en esa parte de la ciudad, pero pues tal vez podría ser otra más amable, ¿no? También hay lucecitas, pero de otro tipo. Sí, o sea, ¿qué pasa con esta sugestión? Se llega a hacer una identificación. El infante está todo el tiempo apropiándose de este entorno, tiempo, espacio, pero en este vertiente del lenguaje. Ajá. Es como si le aventaran una cascada de lenguaje y aparte le aventaran una cascada de signos y aparte su necesidad natural, que ahorita vamos a ver cómo viene este proceso, tanto biológico como cultural, como en la formulación del afecto. ¿Cómo se viene a formular esta identidad en uno? Y tan solo, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te relacionas con quien te relacionas? ¿Y por qué te relacionas con quien te relacionas? ¿Y de cómo te relacionas? ¿Cuáles son los vínculos de interés? ¿Cuáles son los vínculos de intercambio? Porque definitivamente debe de haber un lenguaje, una comunicación. Si no es sensorial, pues debe de ser articulada. Y si no, debe de ser al menos mímica. O algo tuvo que haber pasado para que tuvieras un hijo. Sí, o sea, por ósmosis no llegó. ¿Sale? Entonces, algo tuvo que haber pasado, pero en este sentido, el niño, imagínense este ejemplo, el niño va como identificando esta parte de, pues ahí, como en este ejemplo, hay un juicio, ¿no? Hay un prejuicio, hacia un tercero, pero resulta que este tercero es como parte de la identificación porque pertenece al espacio-tiempo de mi formación. A saber si este chavito que está identificando es chavita o es chavito, pues, pero en esta identificación tanto de género como de conductas, como de una cantaleta que les pudiera aquí dar, hay algo en ello. Y entonces empieza la sugestión. Ah, claro, mi prima profesor. No sé ni qué es eso. No sé ni qué es eso. Ni siquiera sé a qué se refieren. Es malo, ahora no le voy a hablar. Y como no le voy a hablar, y ahora me voy a enojar porque yo sí le quiero hablar. Pero como estoy sometido a este lenguaje, a esta identificación y a la seguridad propia del adulto, este que sabe, este que es muchas veces inflexible en el cuestionamiento, entonces el chavito, la chavita se queda atrapado en esta formulación de idea. Las creencias, bueno, las creencias es algo muy más fácil pues de definir, porque no es propiamente una asociación transversal de ideas, no, estas solamente corresponden a los usos, las costumbres, algunas preferencias pues, en tanto a usos y costumbres, por supuesto, éticas, morales, no sé, conductas, hábitos, costumbres que se convierten en cultura. Como sacar un perro, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Se me hizo hábito sacarlo a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque a esa hora puedo, a esa hora estoy más relajado y pues lo saco a las 5 de la tarde. Después de hacerlo un tiempo, pues ya se vuelve parte de mi costumbre, ya a lo mejor el perro ya hasta se murió después de 19 años, pero mis caminatas ya no las cambio. Y es parte de mi cultura. Es así como se formula una creencia. Toda esta lluvia de ideas, de articulaciones lingüísticas, pues ya se convierten en una construcción ahora sí. Una construcción para ejercer una actitud. Pero también hay un efecto aquí, los valores. ¿Qué se les ocurre cuando se habla de valor? O valores, pues. Ética, puede ser. Simplemente el valor es la definición, que creo que también esa definición es muy subjetiva, pero es una definición de lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente digo subjetivo porque está sujeto a la interpretación de lo bueno y lo malo en cada persona. De acuerdo. Entonces, el valor, ¿a qué se refiere? Por acá, a ver, alguien más que comparta. Es un parámetro en términos de la conducta, ¿no? Es una prescripción en términos de qué está permitido o qué está
prohibido de acuerdo a cada grupo y principio ético, ¿no? Y moral. Claro, se los voy a poner un poco más fácil, papás, mamás. ¿Qué les parecería si vemos este escenario de los valores y rompemos como el paradigma, ¿no? De considerarlo como algo bueno o algo malo, o algo funcional o disfuncional, para no vernos tan severos en este término, ¿no? ¿Y por qué no lo miramos desde una perspectiva de ¿existe o no existe? Como un valor numérico. Así como formulamos la estructura del lenguaje, la estructura del pensamiento, así como estructuramos toda la mecanicidad de una vida cotidiana que está depositada en un orden numérico, desde un tiempo formulamos el tiempo existe, pero nosotros le tuvimos que poner un ciclo. ¿Para qué? Para podernos comprender en ese tiempo. Ajá. Tenemos que, cuantificar la numeración alfabética. ¿Para qué? Para poder comprender nuestra formulación de ideas y escribir un lenguaje, una carta, una redacción. Ajá. Un cheque, no sé. Un cheque debe ser algo más... Claro, ¿no? Porque lleva hasta el numerito de un valor. Ajá. Pero ese valor, ¿en qué está basado? En que sí existe. Volviendo al ejemplo del cheque. Tú haces un cheque, pero lo haces inexistente, te metes en un problema. Es inexistente, no tiene fondos. Ajá. Pues así es, la formulación de los valores, se mencionaba acá, lo moral, lo ético, sí, pero está basado en qué existe o no existe. Recoge tus calcetines. Ok, perfecto, recojo mis calcetines. ¿Y ahora qué? ¿Existe o no existe el valor? Pues sí existe el valor, porque es un mandato. ¿Por qué? Porque te estoy formando, porque se te tiene que hacer costumbre. Ok, va, pero ¿y por qué mamá no lo recoge? ¿Por qué papá no lo recoge? Entonces lo que me estás diciendo es una falsedad. Es una falsedad, ¿por qué? Porque está depositado en esta corriente del lenguaje. El pensamiento humano no lo puedes engañar, no lo puedes... Aristóteles ya lo sugería desde este tratado de la naturaleza. ¿Para qué carambas estamos tratando de comprender esta naturaleza? La estamos tratando de comprender, pero para comprendernos nosotros en esa naturaleza. Si no nos comprendemos nosotros dentro de este escenario, esta atmósfera de lo natural, no tiene ningún sentido. Entonces, ya después hizo como su tratado del alma, ahora sí ya no sé qué se habrá fumado Aristóteles ahí, porque ahí sí difiere un poco, pero justamente en este tratado de la naturaleza, Aristóteles se avienta de sus mejores 20. ¿Por qué? Porque el único sentido que tiene el propósito del ser humano es comprenderse así. Y una vez que se comprende, tiene sentido y lógica la existencia propia. ¿Cómo recogemos los calcetines? Así de sencillo. Es que tu papá llega cansado. ¿Ah? Pues yo estoy cansado de jugar. Ay, pero es que él fue a trabajar. ¿Por qué trabajar? Pues para darnos lo mejor. Lo mejor es que me obligues a recoger mis calcetines. Carece de sentido. Carece de estructura lógica. Si lo quieres ver con una imposición, ok. Vamos a regresarnos a la Edad Media. ¿Por qué no lo trepamos en un toro y lo hervimos en aceite por no comprenderlo? Podría ser. Un trato justo, ¿no? Funciona así. Los tiempos han cambiado, ya pasaron 600 años, al menos. Para algunos no. Para algunos seguimos en esa época. Pero estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de formación, estamos hablando de perspectiva de formación, estamos hablando justamente de una relación socioafectiva. Y ahí no hay una relación socioafectiva, hay una imposición, hay una jerarquización en términos de la formación. El infante, por supuesto, va a crecer con un sentido de desplazamiento. Ajá. Bien, vamos a la siguiente lámina. Vamos un poquito más hacia la formulación ya cultural, si les parece oportuno. Ajá. Esta laminita tiene más de 100 años rodando. Ajá. Todo el mundo sabe que esto existe. Todo psicólogo, todo médico, todo semiólogo clínico, no lingüístico, todo semiólogo clínico, todo sociólogo, todo antropólogo, sabe que esto es la base del desarrollo humano. ¿Sí? Algunos, bueno, pues como que nos
no tenemos otra cosa que hacer que depositarnos ahí en este saber, ¿no? Algunos otros, bueno, pues agarran como otras estructuras, ¿no? También, pues, alinear los chakras, no sé, qué sé yo, ¿no? Cada quien agarra sus ondas. Sin embargo, considerar la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la latencia y la etapa genital de un infante es propiamente como determinar los escenarios óptimos del desarrollo de tu hijo. Si estos escenarios no son considerados, ¿bajo qué circunstancias se concibe? ¿Bajo qué circunstancias llegó esta negociación, esta articulación entre los pares en ese momento, la pareja, para decir, vamos a aventarnos un hijo? ¿Te parece? Deseo ser padre, deseo ser madre. Ok, vamos a considerar los escenarios. La cultura, los griegos ya lo advertían, y esto no tiene 100 años, esto tiene muchos más, 2500, 3000 años, no sé, ¿no? Esta como mitología, pues, acerca de los complejos edípicos, que propiamente Freud los toma por ahí a finales de 1800, dicen por ahí que el psicoanálisis ya está superado. Dicen por ahí que Freud se equivocó. Dicen por ahí que no hay complejos de Edipo. No sé. La historia dice que Layo y Yocasta fueron a ver a la Esfinge porque un sueño le perturbaba a Layo. La Esfinge les dijo: tu hijo te va a matar y va a gobernar tu ciudad y te va a arrebatar a tu amada. Tienes que deshacerte de él. Eso le dijo la Esfinge. Layo creció con esa idea. Cuando Yocasta se embaraza, lo primero que hace Layo es decir, efectivamente, la Esfinge tenía razón. Tomó a Edipo y lo arrojó al monte, allá, a su suerte. No tuvo tampoco el corazón para matarlo. Entonces lo dejó a su suerte. Asumió que moriría de hambre, de frío. Sin embargo, bueno, pues alguien pasó por allí, lo recogió y dijo, pues un bebé, ¿cómo puede ser que esté aquí? Edipo se fue a otra ciudad, fue criado por gobernantes de otra ciudad y creció pensando que eran sus padres. Hasta que un día, bueno, pues se le revela la verdad. En un intento de expansión de ciudades, de gobiernos, de conquista, se encuentra casualmente con su padre biológico. Y efectivamente, en este encontrarse en el camino, se da como una rivalidad, ¿no? Ellos no sabían que era padre e hijo, sin embargo, se da como este choque. Y pues la Esfinge tenía razón. Edipo mata a Layo. ¿Lo mata? En esta expansión de culturas, de gobiernos, Edipo se casa con Yocasta, su madre. Y en esta expansión de cultura nacen un par de hijas, de Edipo y Yocasta. Antígona y bueno, esa es como otra, esa es otra historia. ¿Recuerdan ese comercial? Esa es otra historia, pues esa es otra historia, pero tiene que ver. ¿Por qué? Edipo sentía que algo estaba perturbándolo. Yocasta también sentía que algo estaba perturbándolo. Pero no es sino que hasta Edipo que va nuevamente con la Esfinge para ver su suerte y le revela que ha cometido el peor de los crímenes y este es develado por uno de los sirvientes. Entonces es cuando se da la tragedia griega. ¿Por qué? Porque Yocasta se entera que se acaba de casar y tener hijos con su hijo. Nace el término de incesto en nuestra cultura. Las relaciones afectivo-incestuosas son, pero se dan a borbotones. Con esto no me refiero a estos términos carnales, sexuales o reproductivos, no, sino al socioafectivo. La madre sigue devorándose al hijo, el hijo se devora a la madre, el padre queda desplazado. Y vamos a verlo un poquito más adelante con esta, voy paso a paso.
En la etapa oral. No. ¿Qué pasa en esta etapa oral del infante? Miren, la determinación de la conducta de un infante hoy, aquí, 6 años, ya cuando se vuelve un sujeto social, ¿son papás de qué grado? Tercero. Primero, cuarto. Bueno, yo hablo en general entonces. La determinación de un sujeto social, aquí, ya, cuando le dicen, órale, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero mucho, pero la sociedad me exige que tú tienes que ser, ¿no? A la escuela, aprender, a leer, ajá, sí. Como hace 300 años con la revolución industrial, pues tú tienes que aprender a manejar todo este aparato de sistema para que la economía fluctúe. Ok, bien, no nos vamos a pelear con ese asunto, ajá, pero con lo que sí, vamos a regresarnos un poquito de cómo llegó aquí. Ajá, ¿por qué? Porque si en algún momento la apropiación de la madre o del infante o hubo una perturbación en esta etapa de la oralidad desde los 0 aproximadamente a los 8 meses, y está excedido, está excedido, ideal, o sea, los nutrientes, 6 meses, está chido, ¿vale? Más, pues ya es gula. Y es gula, ¿por qué? Es que pasan muchas cosas. Ciertamente hay algunas creencias, algunas teorías. Hay algunas teorías incluso que se asientan en los cientificistas, ¿no? Que si le hablas al bebé, que si desde la panza, que si se mueve, pues sí, ¿quién siente rico? ¿Quién tiene al bebé? Pues la madre. ¿Quién tiene la madre? ¿Y quién siente? Pues la madre. Y la madre lanza estos estímulos a través de todos sus neuroconductores, y por supuesto hay una reacción. No es propiamente la voz externa, sino el estímulo de la madre en esta apropiación de entorno. Bueno, y eso es perfectamente natural. Ajá. Sin embargo, toda esta construcción y formulación de ideas para cuando nace el infante es ahí donde se determina prácticamente el futuro del infante. ¿Por qué? Porque si la madre, por ejemplo, puede lactarlo, hay madres que no pueden lactarlo. ¿Por qué? Porque están con esta formulación de ideas tan negadas del no poder darle, del no poder ser, del no poder estar, del no, y bueno, la demanda de lo social también, ¿no? Los tiempos, las formas, de 45 días, hora de la guardería, y pues ya no pude estar más, y entonces entra el sentimiento de culpa, y en ese sentimiento de culpa, en ese sentimiento de pretender estar con mi hijo, estaba dentro de mí y ahora está afuera, y quién lo va a cuidar, y quién lo va a proteger, no hay nada como la madre, y entonces son como una lluvia de construcciones, de concepciones, de idea, que se caen justo sobre la madre. Pero ¿qué pasa con el infante? El infante al final, pues sí, hay un objeto de amor, ¿cierto? El objeto es el objeto de conservación. El instinto de conservación se pone propiamente ahí. Si el infante tiene hambre, llora. Si el infante tiene sueño, llora. Si el infante tiene frío, llora. Si el infante tiene calor, llora. Si el infante tiene sudoración, llora. Si el infante quiere hacer de baño, llora. Si el infante, sí, cualquier. Pero la respuesta ante ese escenario de placer, quiere hacer del baño, es un placer. Quiere comer, es un placer. Quiere beber, es un placer. Quiere cobijo, es un placer. Quiere calor, es un placer. Tiene frío, es un placer. O sea, como la contraparte es un escenario de placer. Bien, ¿qué lo determina? La madre. La madre es la que divide más bien la que enlaza, no divide, perdón. El infante está dividido ante este como placerse a sí mismo, no lo puede. Si algo tiene el ser humano es que somos muy complejos. Si alguien no te cuidó a ti, no estarías vivo. Tuviste que haber tenido estos cuidados para que hoy estés aquí en esta confe. Así de sencillo. Así propiamente también le pasó a otro infante. Si el infante no tiene estas atenciones en toda esta dirección, el infante no sobrevive. Somos una especie muy compleja en este sentido. ¿Por qué? La madre es la que determina estos escenarios de placer. Lo podemos ver aquí en la imagen, algo más o menos representa, está la madre, pero aquí el infante pues ya no está tan chico, ¿no? Creo que ya está un poquito grande. Incluso la mirada cambia. ¿Por qué? Porque en esta etapa se va a constituir justamente este escenario de la completud en el infante. Si sobrepasa este escenario de tiempo, el infante no va a poder comprender naturalmente que son dos personas. O sea, sigue pensando que es una. Y le dan los 45 años yendo todos los domingos con mamá.
para que la mamá le diga a la esposa, "Ay, no le ha servido, ¿verdad? Al Goldo". Yes. ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, por favor, una canción ahí, ¿no? Paso a la siguiente lámina. No, yo nomás hablo al aire, ¿sale? Bien. Hay un desplazamiento entre los 6 y 8 meses. Si no se da este desplazamiento, el infante, bueno, les vuelvo a repetir, no va a comprenderse en este escenario de espacialidad que este pertenece al uno. Ajá. Y bueno, yo di un ejemplo de un sujeto de 45, 50 años, no sé, ajá. Pero pues tenemos chavitos de 6, 7, 8, 10, 12 años. Incapaces de servirse un cereal. Pero es por el infante. No sabe qué pasó ahí. O el padre, ahorita voy al padre. No, espérate, también tengo para ustedes. No, espérate. Ahí sí me voy recio, ahí sí. Por eso lo estoy dejando al último, digo, ¿verdad? Fíjense, la expansión del objeto. Ajá. El escenario de placer, si se dan cuenta, a la figura anterior, miren, regreso aquí. El escenario de placer lo tiene propiamente la madre, ¿sí? Y es el que le da al hijo. Sí, ¿por qué? Si no se muere. El humano requiere de este tipo de atenciones porque si no, no la vamos a librar. Ajá. Ni psicológica, ni emocional, ni fisiológica, de ningún sentido. Ajá. Cuando se da esta expansión, en proceso, 3, 4 meses, vamos a suponer entre un año, en la etapa anal, que es ahora sí la pertenencia del objeto. En esta etapa anal depende mucho, por eso dicen, es que si fue a guardería, sí son diferentes los niños. Por eso todavía en las encuestas de estas de entrevistas, por ejemplo a kinder o a la primaria, preguntan, ¿fue a guardería? Sí. A veces ni siquiera saben por qué están preguntando, pero bueno, por eso digo, o sea, saben que esto es importante, pero no se sabe por qué es importante. ¿Por qué? Porque su relación social va a cambiar de forma radical, considerando ese factor. Hay otros factores que también lo pueden como adicionar, ¿no? a estas como figuras de formación. El control del placer, ¿dónde está el placer? O sea, en esta defecación, en este control de esfínter, en este placer natural de la digestión del infante, hay un control del placer. Pero el placer aquí ya es simbólico. ¿Por qué? Porque hay una expansión del objeto, hay una división. La madre no es mía, el placer está aparte. Yo busco el placer, pero el placer todavía lo tiene propiamente la madre. Entonces es como esta etapa en donde, mamá, pipí, mamá, quiero popó, mamá, leche, mamá, ¿sí? Ok, ¿no? Trágico, como las tragedias griegas, nada más les medio hablé de una, pero hay varias. Pero como tragedia griega, cuando el infante dice, y la madre, leche, popó, pipí, sueño, la abuela, mamá, ¿dónde estás? ¡Ay, qué miedo, qué terror! No hagan eso. Bueno, sí, ya están grandes, pero si ya lo hicieron, no lo van a hacer. Por favor, no sé. Miren, sí, el sujeto infante, aquí. ¿Qué es lo que determina en muchas de las ocasiones, por ejemplo, esta psicosomatización al cuerpo? El castigo al cuerpo se comprende desde esta etapa. ¿Por qué? Porque las fases de estreñimiento, las diarreas, la incontinencia, o sea, todo esto se va formulando desde el año de edad. ¿Por qué? Porque ya es una relación socioafectiva. Te necesito para mi placer. Y en ese te necesito para mi placer viene la historia griega trágica, porque aparece el padre. El padre es, ¿no? Un acto de fe. Vamos a suponer, ¿no? ¿Es un acto de fe, sí o no? Pues sí. Te dijeron que es tu hijo, ¿no? Es un acto de fe. Ahí hay un acto de amor. La madre sabe que es su hijo. Lo sabe.
intuye, lo siente, lo vibra. ¿Por qué? Ahí estuvo. ¿Vale? No. Es un acto de fe. Y como acto de fe, la madre es la que presenta socialmente al padre. Y aquí vamos a tener una cosa bien interesante. Si el padre es un padre presente, o es un padre ausente, o es un padre simbólico, aunque sea el sustituto, pues, pero, o sea, como la acción del padre. ¿Qué es lo que va a hacer el padre? Justamente su función de padre, que es la pareja con la madre. Tú búscate la tuya. Si Larry hubiese tenido esa oportunidad, no lo hubiesen matado. Ok. Ay, no, ahorita no, estoy muy cansada. Mira, es que estoy amamantando al bebé y es que, ay, no, lo estoy arrullando y es que no me estás ayudando mucho y es que, o sea, ajá. Hay una separación. También hay una respuesta biológica a todo esto. Cuando el infante nace, pues, por supuesto, pues, sobre todo si es de parto natural, lo cual ya casi no existe. ¿Por qué? Pues porque muchas cosas, ¿no? Tanto factores de riesgo como efectos comerciales en la medicina. Bueno, conviene mejor una cesárea y nos quitamos de broncas, ¿no? Pero la situación cuando es un parto natural, ¿qué es lo que pasa? O sea, para que justamente se abran todos los conductos, toda esta cavidad, pues, dentro del conducto de la vagina, la matriz, ajá, se tiene que liberar cantidades impresionantes de oxitocina. ¿Sí? Es como una droga fuertísima de oxitocina. ¿Sí? Estas cantidades tan elevadas de oxitocina son las únicas que permiten los neuroconductores que liberan las glándulas mamarias. Por ello es que cuando es cesárea, tarda un poquito más el cuerpo en dar la respuesta del ah, ya me llegó la leche, por fin. Sí, seguro es por el mantra que te aventaste en la noche. Es una respuesta natural del cuerpo. ¿Sí? Si es un parto natural, uff. O sea, en muchas de las ocasiones están dando, como se dice malamente, dando a luz. Y la leche ya está. Ajá, ahí está. ¿Por qué? Porque fue cantidad impresionante de la liberación. Pero pasa algo también. Hay un estímulo, y esto es perverso. Y como es una perversión, la psicología natural, la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología social, la psicología no lo abordan. ¿Por qué? Porque es algo que sigue haciendo ruido a la población. Y es que la madre siente placer al lactar. Una cosa es la superficialidad del seno, que muchas veces está lastimado, que muchas veces, pues si la madre tiene prisa, esa es otra cosa, ¿no? Ajá. Pero por dentro hay un estímulo. Cada que se amamanta, cada que se lacta, estos neuroconductores se vuelven a liberar. Las cantidades de oxitocina que se liberan, pues liberan otro tipo de neuroconductores, como las endorfinas, ajá, como las dopaminas. Hay placer, hay un placer que es, bueno, lo vamos a traducir como sentido materno. ¿Les gusta? Sí, más amable. Sí, sentido materno, ¿no? Es un sentido natural, pero esto es meramente biológico. Pero si no se comprende, hay un desplazamiento en el padre. Ajá. Y no es que no lo quiera. No es que no quiera formar un proyecto de vida con la persona, ¿no? Por supuesto, esto se platicó, se formuló, por supuesto nos esperamos un par de años y el bebé fue perfectamente planeado y estamos formulando una vida, pero como dentro de lo ideal, hacia lo posible. Vamos a suponer este escenario. Y no es que te desplace a ti, no, es que no comprendo que hay una necesidad biológica que me está arrebatando esto. Ahí, en esto que les estoy diciendo es cómo se presenta el padre. No se presenta así como de, ay mira, ya llegó papá, a ver, ve con papá. Y él, ¿qué así? No es así, no. Sino la actitud natural. Cuando el infante llega y dice, ¿no puedo dormir con ustedes? ¿Qué les dicen? No, usted a su cuarto. Bueno, no hablan de ustedes, ¿no? Tú a tu cuarto, tú tienes tu espacio, tú tienes. ¿Sí? La madre, no.
¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Las medicinas están bien caras, le va a dar frío. Pues sí, vas a ser un chico asmático a los 3 años. O sea, unas terribles psicosomatizaciones severas. ¿De qué? De pues estas enfermedades de moda. El asma, la bronco no sé qué cosa, de industria farmacéutica. Por otra parte, complejo de Edipo, que se grana perfectamente ahí. Y por otra parte, pues los escenarios de placer natural, tanto de la madre y el padre. Un acto de fe. Desplazado. ¿Cuál es su papel ahí? Bien interesante. Si el padre logra, dentro de esta formulación, porque hay una ruptura, tanto cultural, ¿sí?, como biológica de la madre. Y aquí pudiera ser que se vea hasta un sentido de transgresión. Muchos matrimonios, al año que nace el bebé, ven a gallo. ¿Por qué? Es que no me amabas, me usaste. Pues es que eres muy fría. Pues es que... Pues sí, no se comprendió absolutamente nada. Y de estos 3 años que te anticipaste para la concepción de una familia, o sea, te preparaste toda una vida. Pensaste en tu vestido blanco, tú pensaste en tu despedida de soltero y... O sea, no comprendiste nada. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión. ¿A qué? A los sentidos naturales biológicos. Pero como no se comprende, hay un rechazo propiamente, ¿sí? ¿Y quién es el que la está llevando? Pues el infante. ¿Por qué? Porque hay una apropiación del objeto. El objeto de placer, el objeto de deseo. Ajá. Si el padre logra, dentro de un escenario de lo ideal, poderle poner hasta aquí. ¿Al chico? Tú, búscate la tuya. Tú, aquí, no. ¿Y cuando el padre lo hace? Que se las arregle. O sea, cuando el padre es el que... Cuando el padre es el que permite. Por eso les decía que esa es otra historia. Porque lo que no saben es que Edipo se queda con Antígona, que es su hija de él y Yocasta. Es una tragedia griega. Ahí está. Los griegos ya lo advertían. O sea, toda la psicología revolucionaria del 2000 para acá, no inventen. Los griegos ya advertían todo esto. O sea, ahí pasa algo. Si el padre, naturalmente, no logra dividir estas relaciones socioafectivas, por supuesto que se va a apropiar del hijo. Va a apropiarse del escenario de placer. Claro, móntalo en una sociedad latina. Da de entrada. Móntalo en México. Móntalo en una sociedad misógina y machista, en donde la formulación del género hombre es falocentrista, situado en un poder, en la estirpe del mandato social, como en el feudalismo. Ajá. Todos veneren al pater familia porque es el que los representa. ¿Qué es eso? Ya viene papá, y todos rápido la sopa. ¿Y eso qué? Es que se sirva la sopa. Es mejor que venga y que conviva. Sí. Pues no puede que se compre una maruchan de camino, no sé, algo que se las arregle, por favor. ¿No? Ahí sí, claro, ahora sí me da la razón. Te hace rato me tiraste hasta el zapato. No, hombre, luego les hablo de la bipolaridad, Ojo aquí. Si el padre se apropia del escenario de placer, pasa algo. Se va a apropiar invariablemente del sujeto infante. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una... Y esto evidentemente va a hacer la ruptura en esta relación, que no es padre-madre, es pareja. El padre y madre es desde aquí, pues esta es mi mamá y este es mi papá. Pero estos son pareja. Porque si no, va a ver a la madre en ella. ¿A poco no sucede? Y esta va a ver al padre. Es que no nos cuidas, no nos proteges. Es que eres un guardia, pues asuntos con tu papá. Y luego vienes conmigo. ¿Vale? Ya que madures, podemos entablar una relación de pareja. ¿Va? Ya ojalá se pudiera hacer así. Pero pues no funciona así. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad falocentrista en donde el padre se apropia de todos estos escenarios de placer, ¿no? ¿Cuánto te dejo para el gas?